recibimos a un gran amigo y un gran economista. Él es el titular de Economía y Ética, me estoy refiriendo a Diego Giacomini. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, qué lindo recibirte, ¿eh? Muchas gracias. Te voy a pedir que bajes un poquito el retorno porque me escucho mucho el eco. Dale, si a se ver. puede. Manu, ¿podés disminuir el retorno un poquito para no matarlo a Diego? A ver, vos, salúdame, Diego, a ver, así. Hola, Silvio, ¿qué tal vos, tu audiencia? Ahí está. Si se puede bajar un poco más, mejor. Un poco más. A ver ahí. Claro, sí. A ver, Diego. Hola, Silvio, ¿cómo andás? Está bien, ahí está bien. Parece que va bien. Bueno, genial, Sí. Diego, genial. Bien, antes de hablar de economía, que es el tema que nos compete, me gustaría tu reflexión en torno a lo que aconteció en el día de hoy a través de estos motochorros que asesinaron a una nena de 11 años que iba a la escuela para robarle una mochila con artículos escolares. Mira, me acabo de enterar por tus palabras, porque para que te des una idea, estuve trabajando todo el día y haciendo otras cosas, me acabo de sentar a almorzar. No. ¿No? Y me imagino, Diego, sí. Entonces, de hecho fui a la UBA, entregué las notas y firmé las actas del primer cuatrimestre a la mañana, no importa. Me acabo de enterar por vos. A ver, un chico de 14 años la mató, ¿eh? 14 años. A ver, mi reflexión es siempre la misma. Mira, en los programas de televisión, los programas de radio, los diarios, en gran proporción se construyen a partir de ¿qué? De que no hay seguridad y que cada vez es peor la seguridad, que no hay justicia y cada vez es peor la justicia, que la educación cada vez es peor y que los alumnos y los chicos no entienden lo que leen, no saben hacer cálculos matemáticos, que que lo que estudian no les sirve para trabajar, eso después tiene su correlato en que salen y delinquen, ¿ok? Después, que la salud es un desastre, que la gente hace cola a las 5 de la mañana para ver si la atienden, que las jubilaciones no alcanzan ni siquiera, no para vivir, sino para comprar los remedios. Bueno, ¿por qué te digo todo esto? Porque ¿quién maneja todo eso y quién tiene el monopolio de todo eso? El Estado, el gobierno. Y bueno, pero la gente sigue pensando que puede funcionar algún día como por arte de magia bien, o dar vuelta a la tabla y que empiece a funcionar cada vez, aunque sea mejor. Y la teoría y la evidencia ilustra que eso no solamente es imposible, sino que el resultado lógico es que funcione cada vez peor. No solamente acá, en todos lados, porque si vos vas a mirar lo que te voy a decir, a Estados Unidos, a Europa, los que viven ahí obviamente que funciona mejor que acá, pero cuando comparás la película de ellos mismos, también se quejan que cada vez funciona peor, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, pero por lo menos la policía reprime el delito allá, Diego. Sí, pero, a ver, hay más delitos que antes también, ¿eh? Bueno, Atenti. sí, eso es real. Sí, hay está más buenísimo que antes, hay más drogadictos que antes, bueno, entonces, claro que cuando uno hace intercomparaciones, que cuando pongo el prefijo inter me refiero de Argentina con esos lugares, uno dice, no, en esos lugares funciona bien. No, están haciendo mal la comparación. Tenés que comparar pera con pera, manzana con manzana. Argentina con el pasado de Argentina y esos lugares con el pasado de esos lugares, y vas a ver que la película es la misma, a diferentes velocidades, pero la película es la misma. ¿Ok? Entonces, vos tenés, volviendo y te cierro, estos chicos de 14 años que matan a una chica de 11, esos chicos seguramente hay falencias del Estado en la seguridad,
hay falencia del Estado en la administración de justicia, sí, total, en los tribunales, sí, que tienen el monopolio de las dos cosas. Hay falencia del Estado brindándoles educación, que tiene el monopolio de dictaminar qué se tiene que dar en los colegios. Entonces, bueno, y si hubiera heridos y no muertos, y van y los atienden en los hospitales, más allá de que los médicos y los enfermeros se esfuerzan como locos y hacen un gran trabajo en muchas ocasiones, lo hacen a partir casi de la nada, o sea, sin infraestructura, sin materiales, totalmente, sin un sueldo acorde. Bueno, y el problema siempre es el origen del problema es el mismo. Esta es mi reflexión. Sí. A partir de tu pregunta, ¿no? Bien, Diego, bien. Bueno, pasamos a la economía. Ayer recibí un paper tuyo que te agradezco infinitamente, en una carilla, ese título. A propósito. Claro, a propósito, obviamente. Pensando en las pasos del domingo, el dólar oficial, el dólar libre y la inflación. Y la pregunta que te haces es, ¿qué se puede esperar en lo que queda de agosto, de agosto en adelante? Y en agosto te lo repregunto. Bueno, a tu audiencia yo quiero serle muy clara. Cuando escuchen un economista que diga, no, hay que ver quién gana, para saber, no se puede saber nada hasta que termine el ciclo electoral y se sepa quién va a ganar. Miren, la prueba es que cuando ganó Alberto Fernández las PASO del 2019, el dólar saltó de 45 a 60. Bueno, eso está todo mal. Y lo único que revela es que esos economistas, pongan el nombre que ustedes quieran, hay muchos, dicen casi todo lo mismo, son aliados de los políticos, le dan importancia desmedida a los políticos porque son sus aliados, y lo que hacen es, en forma errónea, creer que la economía es dominada por la política, o que la política puede lograr lo que se proponga con la economía. Y la verdad es que nada de eso ocurre. La economía tiene sus propias reglas y sus propias dinámicas. La política lo único que puede hacer es poner parches circunstanciales o administrar pequeñas dosis de anestesia que van a posponer las dinámicas de las variables de las leyes económicas, pero tarde o temprano van a aparecer y van a ser más dolorosas. A ver, cuando el dólar salta de 45 a 60 porque gana Alberto Fernández, el dólar no salta porque ganó Alberto Fernández. El triunfo aquel de Alberto Fernández solamente gatilló, adelantó, hizo que sucediera antes un fenómeno que irremediablemente iba a acontecer. Claro. ¿Qué quiero decir? Y a la prueba me remito. Con Macri el dólar había saltado de 15 a 23, de 23 a 27, de 27 a 35, de 35 a 45, iba también a saltar a 60. ¿Pero por qué? Porque la economía tiene sus reglas. Macri gastó de más como un loco, tuvo un déficit fiscal como un loco, emitió como un loco, se endeudó como un loco. Era cantado que eso monetariamente iba a impactar con subas cada vez mayor del dólar, que son las que describí, y aceleración cada vez mayor de la inflación. Claro que pasó con Macri del 25 al 57, o sea, más que la duplicó. ¿Ok? Esas son las leyes y las dinámicas de la economía que exceden a cualquier político. Entonces, volviendo al presente, yo no sé cuál va a ser el resultado electoral, yo no sé quién va a ganar las PASO,
Yo no sé quién va a ganar la presidencial en el balotaje, que seguramente va a haber, lo más probable, en noviembre. No tengo ni idea. No sé qué va a pasar el lunes próximo con el dólar. Lo que yo sí sé es, sin importar quién gane, ni quién vaya a la de balotaje, en el promedio de la película, de acá al primer semestre del año que viene, vamos a tener más problemas de dólar y de inflación de los que tenemos ahora y de los que tuvimos en el último año. ¿Por qué? Y acá volvemos a las leyes de la economía. Bien. Y a las dinámicas de las variables económicas que se mueven independientemente de las voluntades y de las capacidades de sacar conejo de la galera de los políticos. A ver, Sergio Tomás Massa, desde que subió, es el campeón mundial de la emisión monetaria. Sí, totalmente. La emisión monetaria tiene dos canillas. La primera canilla es emitir base monetaria para financiar el déficit fiscal del Tesoro. Sí. La segunda canilla es emitir dinero cuasi fiscal, que son las famosas LELIC claro. Y PASES. Perfecto. Cuando sumamos las dos cosas, la suma de esas dos cosas se llaman pasivos monetarios totales. Bien. Te cuento. Esa emisión monetaria de los pasivos monetarios totales, con Guzmán, números redondos para no complicar a tu gente, con Guzmán en el 2021 crecían al 3,5%. Perfecto. Con Guzmán y Bataki en el 2022, primera mitad, desde enero hasta julio, 31 de julio, crecieron en promedio al 4,5-5%. ¿Ok? Perfecto. Con Massa están creciendo, según el mes, entre 7, 8, 9%. Estos numeritos son los números verdaderos de emisión monetaria. Entonces, si yo te digo, mira, si el Guzmán del 2021 emitió menos que el Guzmán del 2022, o dalo vuelta, el Guzmán y Bataki del 2022 emitió más que el Guzmán del 2021. Sí. Yo te pregunto, ¿qué pasó con la inflación y el dólar? Y a medida que fue emitiendo más, va a aumentar, claro. El dólar subió todavía más y la inflación también, obviamente. Perfecto. Bueno, vino el campeón mundial de la emisión, que no solamente es hoy en día el campeón mundial de la emisión, y lo fue, como acabo de describir, estos 12 meses de su mandato de ministro de Economía. Hay que esperar que siga emitiendo. Por las dos canillas va a seguir emitiendo y más. Entonces, esto va a hacer que en la película promedio de los próximos 6, 8, 10 meses, la suba del dólar se va a incrementar y la aceleración inflacionaria se va a intensificar. En algún momento va a aparecer una inflación de 9, 10 y 2 dígitos por mes, y en algún momento la inflación interanual, que hoy, los últimos 12 meses está en 118%, pero eso no nos dice nada sobre la inflación de hoy, porque la interanual es, último dato, junio del 2023 contra junio del 2022. Exacto. Ese 118, son datos viejos. La inflación hoy ya está corriendo el 130-140%, porque cuando vos ves los datos de inflación de los últimos 3 meses y los últimos 6 meses, ese número es 7.2, 7.5 mensual. Si vos anualizás eso, te dan 340
y 130%. Esa es la inflación. Entonces vos ves cómo se aceleró la inflación, vos ves cómo el dólar saltó con masa hasta 600. Sí, pero el dólar oficial también, Dieguito. El dólar oficial también. Claro, ¿qué sucede? Más dólar oficial es más emisión monetaria, porque vos, cuando viene el exportador con el soja 1, soja 2, soja 3, soja 4, y le comprás ese dólar más caro, se lo compras con emisión monetaria. Entonces tenés que emitir más peso de base monetaria por el tipo de cambio más alto. Y como después eso tenés miedo que te genere inflación, emitís más LELIQ y pases, que es la otra canilla en la emisión monetaria, para sacarlos del mercado circunstancialmente. Entonces lo que estoy diciendo es que la gente tiene que tener certeza que el escenario monetario se va a poner más complicado en la película, porque esto es lo que importa. La inflación va a subir. A ver, y la inflación cuando sube, sube en la tendencia, lo cual no quiere decir que no haya 1, 2 o 3 meses que baje un poquito. En la jerga, casi en chiste decimos, la inflación se agacha para después saltar más fuerte. Claro, para tomar envión, claro. Bueno, eso que pasó los últimos 2 meses con estos números del INDEC dibujados, y lo digo con toda la letra, ¿por qué dibujados? Un 6% no se lo creyó nadie, Diego. Lo peor de todo, que el 6%, cuando vos entrás adentro de alimentos y bebidas no alcohólicas, en el Gran Buenos Aires tiene un aumento de 3,5%. Cuando no, pero eso, pero me está, no, cómo se nos ríen en la cara, Dios mío. Prendas de vestir en el Gran Buenos Aires tiene un aumento también de 3,5% por ahí, el último dato. Entonces ahí vos te das cuenta que realmente es un chiste. O sea, claro, a ver, por supuesto. Si vos relevás el precio de un determinado alimento que la Secretaría de Comercio dice que no puede aumentar de precio, entonces en el Excel del INDEC le pones el mismo precio del mes pasado, ese producto va a tener 0 de inflación. Claro, pero el problema es que ese producto no está en ninguna góndola. No. ¿A qué ritmo se aceleraron los alimentos? ¿Que en un 80% aproximadamente? Mira, desde casi un poquito menos, pero desde el 2020 para acá, la mitad del 2020 para acá, o sea, por eso dije casi. Sí. Desde el inicio de este gobierno, el casi es porque es desde la mitad del 2020 para acá, se da un fenómeno donde prendas de vestir a la inflación promedio sí. le saca más de 200 puntos porcentuales de ventaja. Y alimentos y bebidas le saca, si no me falla la memoria, alrededor de 160 puntos porcentuales de ventaja. ¿Ok? Sí. Ahora, es muy interesante esto, porque ¿qué muestra? Primero, el cepo, que no deja importar, al mismo tiempo, protege a los empresarios la industria nacional, claro, y pueden subir el precio de la ropa de forma antojadiza. Cazan en el zoológico, Diego. Cazan en el zoológico. Yo fui a trabajar a uno de los países, tal vez la ciudad más cara del mundo, hace 3 meses, y un chaleco uniclo mirá el nombre que te digo, A ver. en Regent Street, sí. Sale más barato que el similar de Industria Nacional en el Abasto. Claro, no se puede creer. Claro. Y te estoy hablando de una de las ciudades más caras del mundo, donde los japoneses dejaron de ir de turismo porque les cara. Donde un pancho sale $10 parado en la calle. ¿Cuál es la ciudad, Diego? No, Londres. Londres, claro. Sí, me imaginé, ¿viste? Sí. Sí. Entonces, bueno, y del otro lado, entonces vos
a ver, la producción de textiles, de ropa cayó mucho, pero en el P por Q, que es el precio por cantidad, ganan como loco. Y del otro lado, porque están protegidos, asociados con el Estado. De hecho, que son los que consiguen el dólar oficial. Es más, de hecho, un funcionario de este gobierno era de la Fundación Proteger. ¿Ok? Proteger. Bueno, proteger, el juego de palabras es de proteger, pero con J de tejer. Claro. Sí. Porque es textil. Sí, sí, y después tenés alimentos y bebidas, que lo que te simboliza eso, te muestra. Alimentos y bebidas gana por P y por Q, gana por las dos cosas. ¿Por qué? Porque la gente se empobreció y lo único que consume se dejó de dar muchos gustos, la que todavía puede consumir, pero esos gustos que se dejó de dar los ha modificado y transformados en comer, ¿no? Sí, por supuesto, está claro, sí, está clarísimo. Ahora, este dibujo era esperable, con un Sergio Massa candidato y con un titular del INDEC que es de riñón de masa. Bueno, yo lo expliqué muy sencillo. El INDEC no puede tener credibilidad porque no tiene reputación. A ver, la inflación es un fenómeno monetario. Sin dudas, no es multicausal. Es monetario. ¿Y punto? ¿Quién hace la política monetaria? El Banco Central. El Banco Central no tiene independencia del Poder Ejecutivo, no tiene independencia del Ministerio de Economía de Sergio Massa. Perfecto. El INDEC está debajo de ese organigrama. Ya está. Está debajo del organigrama de Sergio Tomás Massa, del que ministro también maneja el Banco Central. Del Ministerio de Economía, exactamente. Escuchá, sigo avanzando. Sí. Él manda más del INDEC, es un economista que toda su vida estuvo en el Frente Renovador debajo del ministro actual de Economía, del cual el INDEC depende, del ministro de Economía que también maneja el Banco Central, que no tiene independencia. Sergio Tomás Massa. Este ministro de Economía, además, cuasi que oficia de presidente, y como si todo esto fuera poco, este ministro de Economía es precandidato presidencial del oficialismo, manejando la economía, manejando la Secretaría de Comercio, que pretende fijar precios, y el Banco Central, manejando indirectamente el Banco Central, siendo precandidato, jefe de toda la vida del director general del INDEC. No tiene, y como si todo esto fuera poco, nunca en su vida hizo lo que decía hacer, sino todo lo contrario. No le cree nadie. No, nada. O sea, de vuelta tenemos una ausencia de seriedad supina. Sin lugar a dudas, Diego. Te va a consultar Miguel Riza. Hola, Diego, buenas tardes, ¿qué tal? Miguel Riza te saluda, ¿cómo estás? Miguel, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, viejo, bien. Te venía escuchando, ¿no? Y me quedé con dos cositas. Primero voy por una, tranqui, que es que hablabas del ritmo de la economía en función a lo que hacía la política, ¿no? Como que siempre estaba la política por detrás un poco de la economía. ¿Y puede ser una consecuencia de esto la falta de decisión política, de construcción de un poder político que pueda poner, digamos, las reglas de juego de la economía dentro de un marco legal para que puedan venir inversiones y poder desarrollarse como país? ¿Puede ser una consecuencia de esto? Mira, en los 70, desde la Universidad de Chicago, ustedes saben que no es la corriente económica que yo defiendo, se creó la teoría moderna de la política económica. La teoría moderna de la política económica pasó a sostener que la política económica debía dejar de ser conducida discrecionalmente, o sea, debía dejar de
dejarse que los políticos pudieran tomar las decisiones y ejecutar las decisiones con los instrumentos y sobre las variables que ellos quisieran, y en su lugar proponían pasar a conducir la política económica en base a reglas. ¿Esto qué quería decir? Que el político debía desarrollarse instituciones para cortar, coartar, ponerle límites a la discrecionalidad de los políticos, y que los políticos no pudieran hacer lo que se le antojara con la economía. Concretamente, por ejemplo, no podían aumentar el gasto público todo lo que querían, no podían aumentar el endeudamiento todo lo que querían, no podían emitir todo lo que querían, por poner 3 ejemplos, sino que debería haber instituciones que ponían límites, reglas a esas cosas. Por ejemplo, la convertibilidad era esto, era poner una institución, la convertibilidad, con una ley del Congreso, la convertibilidad, que le impedía al gobierno de Carlos Saúl Menem emitir para financiar al Tesoro. Exacto. Y que solamente se podía emitir si entraba un dólar de reserva, y que si la gente iba a buscar el dólar se lo tenías que dar. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos límites, estas reglas, estas instituciones deben ser pensadas, desarrolladas, aplicadas y respetadas por los propios políticos. Y como Argentina tiene la casta política más desvergonzada, sin dudas, e inmoral y chorra de todas, no hacen ni tienen ganas de hacerlo. ¿Ok? Ahora están en campaña y dicen, no, porque el Banco Central, una carta orgánica independiente. Yo me río. ¿Es un blef, Diego? ¿Es un blef lo que proponen? ¿Es una mentira? Te contesto. Por ejemplo, te lo propone Horacio Martín Redrado. Martín Redrado, exacto. Que fue presidente del Banco Central 5 años y nunca honró la carta orgánica del Banco Central, y debería haber tenido juicio político. ¿Por qué? Porque la carta orgánica tenía un solo mandato, era preservar la estabilidad de la moneda, y tuvo inflación de 2 dígitos todos los años. Pero dice Prat Gay, que fue presidente del Banco Central, ¿ok? Que tampoco lo honró, que fue ministro de Economía y hizo emitir como loco porque aplicó un gradualismo demencial. Total. Que en 2016 y 2017 aumentó el gasto público en relación a lo que había dejado Cristina en el 2015, que allá era una locura. Entonces, ¿y qué? Desde el primer día, cuando ustedes recuerdan y miran el PRO el primer año emitía 1.5% del PBI para financiar al Tesoro. El segundo año, 1%. Al tercer año, 0.5%. Y recién en el último pensaba que no iba a emitir nada. Les aclaro que todo esto cayó en saco muerto desde antes de la primera mitad del gobierno. Entonces, en el pasado, ninguno de estos hicieron coincidir lo que decían con lo que hacían. Hoy te dicen independencia del Banco Central, hoy te dicen no emisión, hoy te dicen equilibrio fiscal, pero estuvieron décadas dando vuelta en los gobiernos y siempre aumentaron el gasto público, siempre tuvieron el déficit fiscal, siempre aumentaron los impuestos, siempre emitieron y siempre bajo sus gobiernos hubo deuda y aumento del endeudamiento. Esto va para la CUNSA, esto va para las pymes, y a ver, que no se confunda, soy muy crítico de este gobierno y todos los peronistas, pero estoy hablando de estos señores porque son los que dicen, no, aprendimos. Yo me río. A ver, la CUNSA fue, escuchen, fue ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, aumentó el déficit, aumentó el gasto público y el endeudamiento con Vidal. Fue economista jefe del Banco Ciudad
en la ciudad de Buenos Aires. Fue funcionario debajo de Martín Redrado del Banco Central y de la Cancillería de los gobiernos K. ¿De qué me están hablando? Laspina es diputado nacional hace 10 años, y hace 10 años que vota presupuestos. Exacto, con aumento del gasto público, aumento del déficit fiscal, sí, aumento de emisión monetaria y aumento de endeudamiento. ¿De qué me están hablando? No es que se levanta, se va y patea el tablero y lo manda todo al demonio. No. ¿Se entiende? Claro, los mismos que generaron los inconvenientes que hoy estamos teniendo son los que destacan que aprendieron y que en un posible regreso a un Ministerio de Economía, un Banco Central, van a hacer todo lo contrario al fracaso que ya cometieron, que ya tuvieron sobre sus hombros, que pesó sobre sus hombros. A ver, por ejemplo, en el interior capaz no lo saben, pero en la ciudad de Buenos Aires, Larreta lo único que hizo fue aumentar el tamaño del Estado, aumentar el gasto público, aumentar la presión tributaria. Es el único señor que tiene el impuesto inmobiliario indexado por inflación todos los meses. No hay 2 meses seguidos que pagás el mismo impuesto inmobiliario. Así, hace 10 años, en Cava. ¿Ok? Es un señor que se vanagloria de haber aumentado recaudación. ¿Por qué? Porque abiertamente en reuniones privadas lo ha dicho. No alcanza con ingresos brutos, no alcanza con inmobiliario, no alcanza con la patente automotor. Tuvimos que inventar recaudación. ¿Qué es inventar recaudación? En Cava todo está multado. La gente en la vía pública por cualquier cosa está multada. Las empresas por cualquier cosa que produzcan, si no las producen como ellos dicen, está multada. Los comercios están multados. Y hay una eficiencia para cobrar esas multas pasmosa. Y esto lo quieren trasladar a la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Sí, a la República. Y a la República, obvio. Pero el discurso es totalmente distinto. Exactamente. Pero vos vas a lo empírico. Voy a lo empírico. Mirá, en los primeros 6 meses del 2023, los ingresos totales del sector público nacional son 7.1% del PBI. En el mismo periodo del 2019, sí, o sea, el último año de Macri, sí, eran 7.3, o sea, 0.2 más alto. 7.3 con Macri contra 7.1 ahora en la esfera nacional. Ahora, hay 27 impuestos más ahora y muchos de ellos tienen la alícuota incrementada. ¿Qué quiere decir? Que el PRO, con mucho menos impuestos y alícuotas más bajas, recaudaba menos que este gobierno. Imagínense cuando este gobierno le deje todos estos nuevos impuestos con todas estas alícuotas incrementadas, van a salir a fiscalizar y a recaudar como nadie. ¿Estamos al horno, Diego? El que espera que el próximo gobierno tenga la camiseta que tenga, baje la cobranza de impuestos, está equivocada. Mira, último año cerrado, sí, 2022. Cuando yo sumo el gasto público de nación, más provincia, más municipio, es 43% del PBI. Cuando sumo todos los ingresos, es 32% del PBI. O sea, se gasta 43, se recauda 32. El verdadero déficit fiscal, cuando se suma nación más las 24 gobernaciones, más los 2.300 municipios, son 11 puntos del PBI. ¿A quién se le ocurre que no van a ir por más aumentos de impuestos para cerrar esa brecha de 11 puntos? Entiendo. No tengan dudas. A ver, el primer acuerdo del FMI, si no me falla la memoria, este es el número 23. Es con la Libertadora. Siempre históricamente todo ajuste fiscal del FMI es entre 75 y 80% subiendo impuestos y entre 25 y 20
con suba de tarifa o licuación de gasto, que suba de tarifa o licuación de gasto que terminamos pagando nosotros. Y a la prueba me remito, esto que acaba de firmar Massa es exactamente eso. 75% con estos dos nuevos impuestos que puso, para las importaciones, el impuesto país, etcétera, y 25 puntos porcentuales licuando gasto público vía eliminación de subsidios, suba de tarifa y licuación vía inflación de jubilaciones. Y el próximo va a ser lo mismo. ¿Y el ajuste en el Estado cuándo? Esperarlo sentado, Sentadito, ¿no? Sí, sentadito, esperalo. Dios mío. La última te la hace Miguel, Diego querido. Sí. Diego, interesantísimo la charla. En un momento cuando estabas hablando con Silvio al principio de la conversa, estaban hablando, Silvio te preguntaba algo que iba a pasar un poco el día después, ¿no? Y vos decías que para los próximos 6 meses es más de lo mismo. La pregunta en concreto sería, más allá de que gane cualquier gobierno, ¿va a ser más de lo mismo? ¿Y cómo se sale de esto? Mira, ¿cómo se sale de esto? No me incumbe porque no soy político, ni soy un ingeniero social economista que se asocia con los políticos. Entonces, lo que yo opine no tiene sentido porque no voy a hacerte ningún plan económico. ¿Ok? Lo que yo tengo, porque cada vez que en el pasado los hice, me di cuenta que lo que hay que hacer, ningún político está dispuesto a hacerlo. ¿Ok? Entonces no tiene más sentido pensar en eso. ¿Ok? Aparte, el propio sistema te impide hacerlo. Yo expliqué varias veces por qué el gasto público no se puede bajar lo que habría que bajarlo, que son 15 puntos porcentuales. Dicho esto, yo te digo, ¿sabes qué? Yo creo que hago mucho más por la gente, ayudando al sector privado, a los individuos, a los productores del Alto Valle del Río Negro, que tengo clientes, a cualquier productor agropecuario, a cualquier industria, a cualquier productor de servicios, ayudándolo a defenderse y anticiparse de los efectos dañinos de la política económica, haciendo eso, que no es otra cosa que ayudándolo a preservar, ganar plata, seguir produciendo y seguir dando empleo. Hago muchísimo más que cualquier tecnócrata con aspiraciones de ministro de Economía. Diego querido, te agradecemos muchísimo, siempre es un placer escucharte, siempre, Diego, y te agradezco la gentileza, porque sé que estás a full, estás prendido fuego y sin embargo te has tomado este tiempo para dialogar con nosotros, y bueno, cada vez que te escuchamos nos ponemos en modo esponja para tratar por lo menos de adquirir algún conocimiento en torno a la materia de economía. Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias, quedo a la espera del audio. Obviamente, así será. Así será, muchas Diego. Gracias. Abrazo gigante, gracias a vos. Hasta luego.